Arrasten hori, oso kurikularia ziragongo diogu, lehenengo puntua, aurrekontaren onarpena, primer punto del orden del día de la sesión plenaria, aprobación del acta anterior. Alde botoak, eskerrik asko. Bigarren puntua, kontu emana, 2019 urteko aurrekontuaren kitapena, eta lehenengo eta bigarren aurrekontu aldaketak, la gestión de cuenta de puntos de interés y liquidación de presupuesto 2018 y modificaciones presupuestarias 1, 19, bueno, la 1 y la 2 de 2019. Esta información ya se os ha mandado por correo electrónico a todos los corporativos y corporativas y bueno, se presentaban los datos de la ejecución del presupuesto 2018. Inicialmente fue un presupuesto de 11.400.000 euros, casi 1 millón más que el año anterior, 2017, que fue de 10.550.000 euros. El aumento del presupuesto vino determinado por la mayor aportación que el Ayuntamiento recibe del reparto de fondos de Udalkutxa, pero que fue mermada en los años 16 y 17, cuando todos los ayuntamientos de Vizcaya estuvimos obligados a devolver parte del dinero porque no se había recaudado lo previsto. Las distintas modificaciones presupuestarias llevaron el presupuesto a los 14.400.000 euros y bueno, una vez finalizado el ejercicio se han computado un total de 12.046.000 euros de ingresos y 11.426.000 euros de gasto, lo que supone un resultado presupuestario positivo de 620.000 euros. A lo largo del año 2018 se han realizado inversiones por valor de 1.618.000 euros, casi el doble que en 2017, y a pesar de que el presupuesto inicial rondaba los 870.000 euros. La reorganización de los cantones de la calle Asturias de Extremadura, la compra de una nave industrial para la brigada de obras, la ampliación de la cubierta del Cruz de Cucuyaga, la creación de la primera zona de perros, el aparcamiento de la calle Alguremendi, la remodelación de la parcela de Cosol y la insonorización tanto del Salón de Actos de la Casa de Cultura como del Hogar de Jubilados de Ocoa han sido las cuantías más importantes detrás de esas inversiones. Según esto, y teniendo en cuenta el resultado presupuestario, el remanente de tesorería para gastos generales no haber realizado el ajuste sería de 3.500.000 euros. Si bien es importante advertir que de ese remanente hay parte que está comprometida en aquellas acciones que se iniciaron en el año 2018, pero que se ejecutarán durante el año 2019, que es lo que se denomina el expediente de incorporación, que es la modificación primera de todos los años, ¿vale? En ese expediente, en esa modificación número 1, que es por incorporación de créditos, estarían incluidas en la calle Santa Marina, en la calle Catena Olivarri, la instalación de cámaras de vigilancia, la compra de nuevos contenedores, mejoras en el alumbrado, asfaltados, los planes de empleo que ya están en marcha. Total, esa modificación suma 1.893.000 euros que se deben descontar lógicamente del remanente, de los 3 millones y medio. Según esto, el remanente disponible para este año asciende a 1.607.000 euros. A estos datos tan positivos habría que añadir la liquidación positiva de Udalkutxa. Cuando se recauda más de lo previsto, se reparte entre los ayuntamientos con el mismo criterio con el que se reparte el fondo, con lo cual al ayuntamiento le corresponden otros 430.000 euros. A punto de cerrarse la legislatura, se puede decir que el ayuntamiento de Etxebarri no solo es solvente, sino que además se ves en deuda y cuenta con margen para poder abordar nuevas inversiones que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. Cumpliendo nuestro compromiso por la transparencia, esta información ya se encuentra en la página web de IRIX, con toda la información detallada sobre la liquidación del presupuesto. Se puede consultar también el plan de gestión 2019, los presupuestos aprobados y las liquidaciones de los ejercicios anteriores. También daremos cuenta de la modificación presupuestaria número 2, que simplemente es un ajuste de la partida de Udaltalde. La teníamos catalogada como dentro del capítulo 4 como una subvención, transferencia de Udaltalde de 120.000 euros, y hay que restar de esos 120.000 euros, quitamos 31.075,43 euros que irían a un capítulo 2, a recogida y tratamiento de varios. El montante es el mismo, son 120.000, lo que pasa es que parte va en forma subvención y parte iría en servicio. Simplemente es un asunto de cirugía corta, pero no tiene nada que ver con el cálculo económico, es por transferencia de créditos. Paso a dar cuenta de la selección de los contratos, licitaciones abiertas. El plazo de presentación de ofertas estaría el suministro e instalación
de tablones de material reciclado para 100 bancos hasta el día 10 de abril, con un presupuesto de licitación de 24.000 euros IVA incluido. Licitaciones cerradas que están en estudio, pendientes de adjudicación, la declaración del PGU, hay una licitación, hay un licitador, tenemos que revisarlo porque no se ha presentado al conjunto de la licitación, sino que se ha presentado solamente a un lote, entonces veremos cómo quedan los demás. Servicio de limpieza viaria, hay 3 licitadores presentados, 2 han sido excluidos durante el proceso de revisión de las ofertas y una empresa, una de las licitadoras, ha presentado un recurso en el OARC, que es el organismo del gobierno vasco, que, bueno, entonces ahora mismo el proceso no hemos podido traer aquí la adjudicación del contrato porque hemos tenido que suspender de manera cautelar el proceso hasta que nos responda. Entendemos que llevará 2 o 3 semanas no conseguir la respuesta del OARC y en función de lo que nos puedan decir, pues continuaremos con el proceso. Básicamente han sido excluidos por no cumplir, según el técnico municipal, lo que indica el contrato, y bueno, ellos en principio creen que no se ha hecho bien y que tienen al OARC que se les vuelva a admitir en el proceso. Estamos a la espera y en cuanto tengamos eso cerrado, lo traeremos a pleno para su aprobación. El servicio de mediación de conflictos vecinales, hay una empresa que se ha presentado, sustitución de la cubierta del edificio de las piscinas municipales, hay 10 licitadores presentados. Urbanización del aparcamiento de la avenida San Antonio, parte posterior del número 1, hay 2 licitadores presentados. Licitaciones cerradas, con 2 adjudicados ya en marcha, la compraventa del pabellón de la Brigada de Obras, que faltaba por pagar, no sé si os acordáis que hicimos un pago atrasado al año 2019 y ya está pagado, con lo cual ya es del ayuntamiento, propiedad del ayuntamiento, y la auditoría de cumplimiento de la protección de datos, también está adjudicado al grupo Datcom Norte, por 3.267 euros IVA incluido. En la fase de formalización de contratos tendríamos el servicio de instalación de protección contra incendios y intrusión en edificios municipales de Etxebarri, 27.650 euros, y la dirección del plan de igualdad de género del municipio, 55.660 euros por 2 años, con IVA incluido, que se pondrá en marcha en breve, que tenemos ya los contratos formalizados, por lo cual eso ya se iniciará. Suministro de una instalación de climatización para la Biblioteca de San Antonio, 23.000 euros, también está adjudicado. Como os comentaba antes, este año se cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas, una fecha histórica para el municipalismo vasco, y Eudel quiere conmemorar este hito rindiendo un homenaje a los alcaldes y alcaldesas que hace 4 décadas tuvieron la valentía de inaugurar el nuevo tiempo de democracia municipal. Este viernes se celebra la Asamblea General Ordinaria y con actos simbólicos ha invitado a aquellos alcaldes y alcaldesas que tomaron posesión en 1979. Simplemente informaros que Lucio Azcuénaga, que fue el alcalde en aquel momento, pues asistirá a este homenaje. Puntua, bieteko apirilaren 28ko hauteskunde orokorren hauteskunde mailetako kideak izendatzeko zozketa publikoa, sorteo de miembros de las mesas electorales para las elecciones generales el 28 de abril de 2019, lo hemos realizado esta mañana por motivos prácticos en presencia de la parte de los corporativos y con la presencia de todos los grupos municipales para agilizar el trámite de informar a la ciudadanía de que, bueno, si les ha tocado, pues tienen que estar presentes este día, que nos están faltantes cosas, les agradecer. Es que adiós. Votar. Laugarren puntuan, erabakiaren proposamena irrigarrietaren udal ordenantzaren aldaketa. Punto número 4, propuesta de acuerdo, modificación de la ordenanza municipal de limpieza urbana. Se trata de una actualización de la ordenanza con objeto de adaptar las sanciones a los perjuicios realmente causados por el vertido incontrolado de escombros y otros desechos en espacios de especial protección, como montes, parques, riberas y demás. Según esto, se propone modificar el artículo 136 relativo a las sanciones con la siguiente redacción. Sanciones leves, multa de hasta 100 euros. Sanciones graves, multa de entre 100 y 200 euros. Sanciones muy graves, multa de entre 200 y hasta los 3.000 euros. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Bosgarren puntua, erabakiaren proposamena, red impulso elkartearen estatutuen aldaketa. Propuesta de acuerdo, modificación de los estatutos de la asociación Red Impulso.
Se presenta propuesta de modificación de los estatutos de la red Impulso que pertenece a nuestro municipio como ciudad de la ciencia y la innovación. El cambio que se plantea se define de manera asamblearia entre las ciudades que componen la red, que por mayoría aprobaron un sistema de cuotas de participación en la propia red. Este cambio posibilita un mayor compromiso por parte del Ministerio de Competitividad, que es el organismo del que depende esta red. De esta manera, los municipios de menos de 20.000 habitantes deberán abonar 500 euros al año, los municipios de entre 20.000 y 100.000, 1.500, y los mayores de 100.000, 3.000 euros anuales. De esta manera se duplica la aportación del Ministerio, que aportará este año 252.000 euros, que unidos a los 122.500 que aportamos entre los ayuntamientos, permite contar con un presupuesto de 374.500 euros que facilitarán la consecución de los objetivos de la red. No hace falta redactar una modificación presupuestaria, puesto que en previsión de este cambio esta aportación está recogida en el presupuesto en la partida 920 48 901. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Seigarren puntua, errekiaren proposamena, Bilbao Bizkaia Urpartxoloaren estatutuen aldaketa. Propuesta de acuerdo de modificación de los estatutos del Consorcio de Aguas de Vizcaya y los unidades. Tal y como comentamos en la comisión informativa anterior, traemos al Pleno la modificación de los estatutos del Consorcio de Aguas derivado de su carácter, de la pérdida de carácter local de dicho consorcio. Tras la modificación de la Ley 39/2015, los consorcios adquieren una nueva naturaleza jurídica, van a tener el carácter de la administración o de la entidad a la que estén adscrita. Concretamente, el Consorcio de Aguas está adscrito a la Diputación Foral de Vizcaya, que es el que va a marcar el régimen de patrimonio, contratación y personal, y en cierta manera ya pierde ese carácter de foral. Y además hay otra modificación que es para permitir en este momento la incorporación del Ayuntamiento de Navalmoral. Y bueno, simplemente ese incumplimiento es la adaptación a la normativa existente. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Zazpigarren puntua, erabakiaren proposamena, hirugarren aurrekontu aldaketa, kreditu gehigarria dela eta, propuesta de acuerdo de la modificación presupuestaria número 3 por crédito adicional. Se propone modificar, una tercera modificación por un valor de 147.605,11 euros con cargo al remanente de tesorería en los siguientes conceptos. Transformación de uno de los calabozos para vestuario femenino serían de 20.000 euros, inversión de reposición de locales de la policía. Tendríamos una ampliación de 30.000 euros en mobiliario urbano, señales, letreros y demás. Reparación, mantenimiento y conservación de edificios municipales, 16.000 euros para la impermeabilización de la cubierta del frontón municipal. Inversión en el colegio Circo Cuyaga por la reparación de una tubería en la pista cubierta del colegio, serían otros 5.000 euros. Impermeabilización de las cubiertas de las dependencias en la plaza Cinturuni, 60.000 euros. Tendría una modificación del ARI conforme a las gratificaciones del personal con la propuesta de 5.000 euros y la valoración de puestos de trabajo 11.605,11 euros que debería estar dentro del expediente de incorporación y que acordamos el otro día que el área de intervención se le había traspapelado y no lo habían recogido. En total, 147.605,11 euros con cargo remanente de tesorería de la Conferencia. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Zortzigarren puntua, erabakiaren proposamena, lanpostuen zerrendaren aldaketa. Propuesta de la modificación, propuesta de acuerdo para la modificación de la repartición de puestos de trabajo. Se presenta la modificación de la RPT para la creación de una nueva plaza de agente de la policía local para mejorar el servicio de ese departamento y, por otro lado, la creación de una plaza de tesorero o tesorera por jubilación anticipada de la persona que ocupa ese puesto en la actualidad. Esta última plaza debe ser cubierta por una persona que sea habilitada nacional y será designada por la Diputación Foral de Vizcaya. En caso de que no hubiera personas dispuestas a ocuparla, el Ayuntamiento podría iniciar un proceso de selección para cubrir la plaza siempre de manera interina. Las características de los puestos sería la de agente local con perfil 2, con carácter de perceptividad al 31 de diciembre de 2022 y la de tesorero o tesorera con perfil 4
con fecha de efectividad 31 de 12 de 2022. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Bederatzigarren puntua, erreferien proposamena, barne erregimen akordioaren aldaketan, propuesta de acuerdo, modificación de acuerdo del régimen interior, es el punto número 9. Algunos departamentos municipales, por falta de personal o necesidades de servicio, es necesario llamar a funcionarios para cubrir y realizar este servicio fuera de su jornada normal. Habitualmente sus trabajos fuera del horario normal se compensan con descansos y esa ha sido la práctica habitual, pero en ocasiones tener que compensar con descansos crea problemas precisamente para cubrir de nuevo los servicios que se dejan de prestar. Se entiende necesario regular una norma que determine la cuantía de dichos servicios extraordinarios, por lo que es necesario hacer una propuesta que sea aprobada por el pleno corporativo y determinar cuál es el importe concreto a abonar por esos servicios. Por ello, se proponen dos alternativas a elección de funcionario-funcionaria: compensar en horas días de libranza, como está la fecha, o el abono de una retribución complementaria por servicios extraordinarios fuera del horario normal. El importe de esta retribución será calculado el precio de la norma de trabajo por el sueldo, más el complemento de destino, más el producto específico, tramo general, y dividido por el número de horas anuales que tiene que hacer anualmente ese funcionario-funcionaria. A ese importe habría que aplicarle unos porcentajes en función del trabajo que se realiza en horario normal o se realiza en horario nocturno, festivo o los dos. Como hora ordinaria normal más el 10%, como hora ordinaria normal más el 25% si fuese nocturno, como hora ordinaria normal más el 50% si fuese festivo y como hora ordinaria normal más el 70% si fuese nocturno y festivo. Se propone crear una partida máxima para abordar estas retribuciones de 5.000 euros dentro de lo que es el presupuesto municipal. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Hamargarren puntua, erabakien proposamena, Etxebarri Behatxeirako udalerriko B motako arau subsidioaren aldaketa puntuala. Propuesta de acuerdo, modificación puntual de las normas unidades de tipo B del municipio para el IES. Se trata de pleno básicamente la misma modificación que se realizó en su momento, con la diferencia de que se eliminan de la propuesta de modificación todas las referencias a parcelas dotacionales externas al ámbito que nos ocupa y que son relativas en concreto a la parcela del IES Etxebarri. Por eso se plantea la aprobación de la modificación de las normas subsidiarias relativas solo a la parcela citada y se describen las necesidades tal y como se ha acordado con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, exclusivamente referidas a la parcela que ocupa actualmente el instituto. En consecuencia, el expediente de participación ciudadana puede continuar vigente, por lo que se planteó es el mismo objeto y se elimina de la redacción cuestiones relativas a usos de otras parcelas que serán objeto de debate y estudio en el proceso de redacción del nuevo PG. Se adjuntan los planos que se han elaborado en colaboración con el propio Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Hamaikagarren puntua, erabakiaren proposamena, Bizkaiko Foru-Aldundiari Etxebarri, Basauri eta Bilbon arteko oinezko baita txirrindularitxako lotura eraginkor bat jartzeari lehentasuna emateko eskaera. Propuesta de acuerdo, el Consejo de Foral de Vizcaya de priorización y implantación de una conexión peatonal equitable y eficaz entre los municipios de Etxebarri, Basauri y Bilbao. El Ayuntamiento de Etxebarri se encuentra elaborando el proyecto de ejecución del eje troncal recogido en el plan ciclable del municipio, elaborado por la empresa de iniciativas ambientales en coherencia con el plan director de la Diputación Foral de Vizcaya. Este eje troncal pretende ser el vertebrador de las comunicaciones ciclables tanto dentro del municipio como en las comunicaciones con los municipios colindantes. Dentro del municipio principalmente se trata de la conexión entre la estación de metro, línea 1 y 2 y el polideportivo municipal, aunque contempla también las conexiones con otras infraestructuras como el Colegio Puyaga, la estación de la línea 3, el instituto y demás. Ese eje troncal tiene en cuenta las conexiones con los municipios vecinos en coherencia con el propio plan director que establece las conexiones entre ellos. En ese sentido, el eje troncal tiene en cuenta la conexión con Basauri a través del puente de la Baskonia y la conexión con el municipio de Galdakao en paralelo a la relación 634.
Por otro lado, tiene en cuenta la conexión con Basauri a través del puente de Euskotren, Bidegorri, que se encuentra ya ejecutado y que comunica ya con la plaza del Ayuntamiento. Finalmente, el plan municipal recoge la propuesta de llegar a Basauri por la Ribera del Nervión y con Bilbao a través del antiguo túnel de tranvía de Arratia en una conexión en forma de Y. Os hemos presentado un poco un plan para poder entender un poco el encaje de esta propuesta. En esta última alternativa, la Ayuntamiento lleva trabajando un tiempo con la intención de viabilizar la propuesta. Además, es una de las acciones aprobadas en el último plan de innovación, en lo que a movilidad eficaz y sostenible se refiere, aprobado por unanimidad en el pleno del mes de enero, tras el proceso participativo correspondiente. Es la acción 8.2, conectar Etxebarri con Bilbao y Basauri por Bidegorri a través del antiguo túnel de tranvía de Arratia. En este proceso de trabajo hemos realizado diferentes contactos para facilitar la puesta en marcha de esta conexión, centrándonos sobre todo en la propiedad de los terrenos y del túnel en particular. Según las conclusiones que hemos llegado, el túnel es propiedad del Ministerio de Hacienda, concretamente de la Dirección General de Patrimonio del Estado, que se ha contratado con esta dirección para pedir información al respecto y su posible cesión. Además de estos contactos, hay entidades que están al tanto de este proyecto: el Ayuntamiento de Bilbao, el Departamento de Movilidad, Vías Verdes, el Museo Vasco de Ferrocarril en Azpeitia, URA y el Ayuntamiento de Basauri, entre otros. Entendemos que este proyecto es suficientemente singular y atractivo como para que se pueda priorizar dentro de la mejora de la movilidad peatonal y ciclable de Bilbao y de la comarca del Río Bezaba en particular. Además, es coherente con el parque lineal del Nervión en sus fases futuras. Por otro lado, no podemos olvidar la importancia de poner en valor y recuperar parte del patrimonio al rehabilitar y poner en uso el antiguo túnel del tranvía y parte de su trazado. Según esto, el Ayuntamiento de Etxebarri solicita al Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Vizcaya colaboración para liderar y coordinar la puesta en marcha de una conexión peatonal y ciclable eficaz entre los municipios de Etxebarri, Basauri y Bilbao, aprovechando y poniendo en valor el antiguo túnel y recorrido del tranvía de Arratia en el marco de sus competencias, que son las de interconectar los pueblos. Es decir, los pueblos tenemos la competencia de hacer nuestros planes de movilidad a nivel interno y la Diputación, con su plan director, lo que hace es interconectar a los pueblos para hacer un eje troncal general de todo el territorio. Por otro lado, que se priorice la implantación de esta solución que facilitará la conexión entre nuestros municipios y cada vez servirá de conexión con la comarca del Río Bezaba. Por supuesto, el Ayuntamiento de Etxebarri está dispuesto a colaborar con todo aquello que facilite la propuesta de la conexión. En el plano adjunto que se anexa, pues ahí se ve un poco qué es lo que está ejecutado. Hemos tomado de referencia el propio plano que tiene la Diputación, ya les hemos comunicado que hay algunas, las que están en azul, raya continua. En principio esos son recorridos que se deben recoger también en el web porque están ejecutados. Los que están en proyectos, como es la conexión de la calle Amézola con el propia pasarela peatonal que cruza el Nervión y que facilita esta conexión. En amarillo sería el objeto de esta propuesta en cuestión que hemos traído aquí para su aprobación, y luego la línea morada o rosa es el término municipal de Basauri, pero que entendemos que tendría mucho sentido el que se hiciera la conexión también con Basauri, no solamente que Etxebarri llegamos a este túnel y no tuviéramos un recorrido también de Ribera que nos conectaba también con Basauri, que efectivamente es el recorrido del antiguo túnel, del antiguo tranvía de Arratia, que por Etxebarri solamente tiene el tramo del túnel, la salida y la conexión con Basauri. ¿Vale? Bueno, vamos a tocar. Frente a la petición que se hace, pues en primer lugar dejar claro que es la Diputación Foral quien ha asumido el planteamiento y la dinámica de trabajo y que lo va a hacer en colaboración con todos los ayuntamientos. Por tanto, entendemos que lo que solicitéis con esta propuesta ya se está haciendo. En el primer punto, donde solicitáis colaboración para liderar y coordinar la puesta en marcha de una conexión peatonal y ciclable eficaz entre los municipios de Etxebarri, Basauri y Bilbao, aprovechando y poniendo en valor el antiguo túnel del recorrido de tranvía de Arratia, esta conexión en el marco de sus competencias, decir que la propia Diputación Foral de Vizcaya es quien está liderando y está colaborando con los ayuntamientos de la zona, que en el marco de inicio de los trabajos del plan territorial sectorial de vías ciclistas ya se ha puesto en contacto con los ayuntamientos para establecer una dinámica de trabajo conjunto y que remitirá en ese sentido un primer borrador de anteproyecto de estudio para las posibles alternativas que tengan los ayuntamientos y se puedan aportar y analizar diferentes propuestas. En cuanto al segundo punto, por otro lado, que se priorice la implantación de esta solución que facilitará la conexión entre los tres municipios y que a la vez servirá de conexión con la comarca de Nervión y Beizabal. Como JPNV de Etxebarri compartimos totalmente que este proyecto es suficientemente singular y atractivo como para que se pueda priorizar dentro de la mejora de la movilidad peatonal y ciclable de Bilbao
y de la comarca de Río y Sábal en particular, y que es así lo que requeriremos desde nuestro grupo, pero entendemos que es la Diputación quien deberá establecer esa prioridad en coherencia con la creación del plan territorial sectorial de ciclistas. Entonces, pues nos parece un poco rara la decisión cuando ya se está trabajando en ello. Bueno, realmente no se ha trabajado en ello. Se ha pedido a los ayuntamientos también una carta el día 22 de febrero diciendo que se quiere elaborar un documento en el que los ayuntamientos aportemos ideas y propuestas. Esta idea, que no deja de ser una idea, pues de alguna manera lo que estamos haciendo aquí es trayendo la oportunidad de que todos los grupos digamos, nosotros estamos interesados en que se priorice esta sobre las demás. Puede haber otras dentro de la comarca, pero nosotros entendemos que por la singularidad y por las personas afectadas se puede llegar a 400.000 como público potencial, pues si contamos Bilbao, obviamente, pues aquí en Cherry, pues entendemos que tiene, que debe ser prioritaria y además que podría ser enlace con la comarca. El hecho en sí de que la Diputación ya esté trabajando en ello dista mucho de ser real. Nosotros hemos tenido una reunión el año pasado en la que llevamos esta idea y se nos dijo que planes ciclables que no había nada. A pesar de que luego en prensa se ha comunicado que la Diputación iba a recibir una subvención europea y que a raíz de esa subvención pues, iba a poder priorizar algunas acciones de movilidad y demás. Pero nuestro objeto simplemente es que podamos conseguir la unidad de todos los grupos para que de alguna manera la Diputación efectivamente vea que estamos interesados y que estamos todos de acuerdo en que pueda ser mejor significado. Nosotros estamos trabajando en esto un montón de tiempo y a nosotros la Diputación no nos ha dicho en ningún momento que está de acuerdo en este proyecto. Al margen de quién sea la idea o no sea la idea. Eso también tendría otro debate previo. Pero vamos, nosotros los recursos del departamento hemos ido a pedir ayuda para poder poner esto en marcha y se nos ha dicho que no había nada. Hasta hace escasamente un mes en las que nos llega un escrito que nos dice que se van a hacer una serie de propuestas, que se va a presentar un anteproyecto que va bastante rápido, en el sentido de que antes de Semana Santa incluso se quería presentar este anteproyecto, pues decimos, bueno, pues estamos en un momento muy adecuado para que el pleno de Etxebarri pueda incluso, si ya nos da unanimidad, pues mejor que mejor, pueda presentar esa propuesta. Ya hemos tenido una reunión incluso con la empresa redactora que ha visto con buenos ojos el que incluso está pleno, porque la Diputación de alguna manera pues entiende que si hay un interés del municipio en que ese proyecto se priorice, pues se tendrá más tenido en cuenta, o más tenido en cuenta que en otros que bueno, estarían en una segunda fase. Nosotros tenemos conocimiento de que se ha requerido un informe técnico, entendiendo que todas estas cosas que estás comentando deberían ir plasmadas. Pues perfecto. No, nosotros como ayuntamiento. Nosotros no nos ha requerido ningún informe. No, te leo la carta si quieres. No, es que hemos hablado con otros candidatos y sabemos que se ha solicitado a los ayuntamientos en la comarca. Raro sería que pues, la Chivarri no se haya requerido. Bueno, es una carta la que dice lo que te estoy contando. Sí, sí. La podemos leer si quieres, tiene 3 folios, vamos, la que la manera no tiene un informe. Son propuestas. De hecho, el día 2 de mayo esta empresa se va a reunir con el alcalde para recoger la opinión de todos los ayuntamientos, porque de alguna manera esto viene viciado de salida, María, con 5 alcaldes que se presentan con el diputado en nombre de toda la comarca a solicitar que se priorice una movilidad ciclable en la comarca de Río y Sábal. Bien iniciado. Bien iniciado de ese proceso. Es lo que queremos, ¿no? Todos, los 11 municipios, no solo 5, no solo 5. Entonces, bueno, de alguna manera... de todas maneras, o sea, en el fondo somos... los ayuntamientos tienen la última palabra en cuanto a este procedimiento y estas propuestas. Evidentemente, entonces nosotros estamos diciendo que estamos muy de acuerdo en ese proyecto. Al margen de ideas, en el fondo estamos de acuerdo, entiendo, ¿no? ¿O no estoy de acuerdo? Yo no sé, a mí me parece un poco raro que le deis la vuelta a lo que ya se está trabajando. Entonces... Bueno, de se está acuerdo, trabajando ¿desde qué fecha? Según la Diputación. ¿Desde qué fecha? No tengo que decir febrero. exactamente. Yo creo que desde antes, porque desde antes. Pues desde antes, yo tengo si quieres... Es decir, que a vosotros os informen en febrero no significa que os hayáis estado trabajando desde... Ya, pues el Ayuntamiento de Etxebarri lleva más de 2 años en el plan ciclable que se aprobó esta legislatura de inicios, ¿no? En 2014 ya vinieron esta propuesta, porque fíjate, como para decir ahora que la Diputación está trabajando en ello, pues suena muy bien la frase, pero vamos, yo creo que está trabajando en ello desde febrero, formalmente. Además hemos estado comunicados con el Ayuntamiento de Bilbao y con el Ayuntamiento de Basauri también hace unos meses. Meses. Yo te digo, bueno,
año más o menos. Pero el histórico dentro de lo paso María para que veas un poco, vamos, que nosotros tenemos más que la única intención solo puede hacer la Junta de Gobierno local. Tomando la Diputación y ya está. De alguna manera entendemos que joder, tenemos la oportunidad en el Pleno poder llevar una unanimidad y decir, oye, nosotros como Etxebarri a ese anteproyecto estamos de acuerdo. Llevamos tiempo trabajando, tenemos un montón de trabajo ya hecho, porque al final la Diputación que va a pedir, lo que va a decir, yo no quiero gestionar los suelos. Quiero que los suelos ya sean del Ayuntamiento, por lo menos, o si no de la Diputación. Por eso se están priorizando otras actuaciones en otras comarcas, como la Paldea. Hay terrenos de la Diputación, la gestión es muy fácil, lo quiero hacer, es mío y ya está. En este caso pasa lo mismo, digo, porque esta reunión la hemos tenido con la empresa que está haciendo la redacción del informe. Oye, la Diputación que va a querer que le pongamos la alfombra roja. Si por un lado todos los grupos del Ayuntamiento estáis de acuerdo con esta propuesta que puede ser muy interesante para Etxebarri y la comarca, encima le damos ya los avisos de gestión, costa con una, costa con vías, porque Vías Verdes no tiene mucho que decir, pero Vías Verdes está interesado en meterlo dentro de su catálogo de vías verdes. Una ya está haciendo sus informes sobre el uso o el dominio público, por dónde puede ir ese camino. Por otro lado, el Ayuntamiento de Basauri está al tanto de esta información, el Ayuntamiento de Bilbao lo sabe. Si conseguimos que nos cedan el uso del túnel, que es que estamos en ese proceso justo de que el Estado nos lo ceda, que por ahí la Diputación probablemente sea mucho más fácil, poner un tipo de proyectos con medios de otros niveles, pues tenemos ya alfombra roja para poder hacer. Pero bueno. Yo sí más bien entenderlo. La Diputación está haciendo, el plan redactor del proyecto citado. ¿Vale? La propuesta es que se priorice este ámbito de Etxebarri con comisión compulsoria y combinado. Vuelvo a repetir, sí. Ante otros patronas. Si la última palabra la vamos a tener nosotros en el ¿Qué Ayuntamiento. palabra? O sea, en las diferentes versiones de los proyectos que vais a presentar. Si lo va a financiar la Diputación, lo vamos a presentar ellos. En colaboración con cada uno de los ayuntamientos. La Comisión Intermunicipal es su competencia, como ha dicho. Vale, a ¿no? Vale. A ver, desde H. Bildu vemos un proyecto interesante, es una reivindicación que viene desde muy atrás. Ya la Diputación, creo recordar que fue en la legislatura 2011-2014, hizo un proyecto donde proponían unir Bilbao hasta con Amurrio, o sea, enlazar todo Vizcaya. Desde H. Bildu lo vemos muy interesante. En otros ayuntamientos la reivindicación ha sido, no sé si exactamente igual, priorizar el proyecto de Etxebarri, sino priorizar todo el proyecto, que haya un eje troncal que una todos los municipios, Bilbao, incluso casi todo Vizcaya con un Bidegorri, el cual estamos totalmente de acuerdo. Y Etxebarri pues me parece que no va a ser menos y nos parece que la reivindicación es justa. Pero sí quiero aprovechar para hacer un par de preguntas sobre el plan ciclable que está aprobado en Etxebarri del 2014. Me gustaría saber cuál es su estado, cuánto del proyecto se ha ejecutado. Si no me falla la memoria, creo que se había destinado o se iba a destinar del presupuesto 2.600.000 euros. No sé cuánto presupuesto se ha destinado realmente y cuál es la ejecución actual en Etxebarri. Vale, en ese sentido, de hecho, después de puntos de informar, la semana que viene habrá una sesión participativa. ¿Os acordáis que hicimos el estudio del eje troncal? Ya la empresa ha presentado un borrador, una propuesta. Hay una serie de cuestiones que se pueden cambiar. Entonces la idea es hacer la semana que viene el día... mandar la convocatoria. Pedimos que van a presentar un poco, pues ya a detalle, cuál es la propuesta que ellos plantean y también un poco un enlace presupuestario de lo que es el eje troncal, que es la parte de conexión entre el metro y el polideportivo. Además de eso, se abordará también en la integración o la modificación de la ordenanza de tráfico para la presencia de las bicicletas que tenemos que integrar. Entonces, en la parte de la reunión se aprovechará también para hacer ese proceso participativo que tenemos que hacer las ordenanzas y ahí de alguna manera informaremos de cuáles son las fases de ese proyecto. Efectivamente, cuando hablas de ese dinero, era un poco el montante de todo el plan. Ellos sí tienen un coste aproximado de cuánto podría costar. Lo que estamos haciendo ahora simplemente es la parte del proyecto del eje troncal, que es la verdad que es lo más gordo. Nos han presentado una primera propuesta de cuánto podría costar ese plan que han hecho ellos, ese proyecto que han hecho ellos, esa propuesta, que está en 355.000 euros, lo que es esa parte. Más ni menos de lo que queríamos, pero bueno, también es verdad que
pero como comenta la empresa que lo ha hecho, y bueno, pues todo esto se puede mejorar muchísimo más, o se puede hacer simplemente en algunos sitios simplemente igual es pintar más, también se dirige particularmente. En otras zonas pues plantearse más ambiciosos, crear un carril bici específico para una senda específica para bicicletas y más, pero si queréis detalles vamos a presentar la semana que viene, porque es un trabajo encargado para luego en diferentes fases poder hacer la inversión. Bueno, de acuerdo, acudiremos a hacer la información, es que caso. En la carta lo que dice, esta Diputación ha decidido redactar un documento borrador del anteproyecto de estudio de alternativas de pista ciclable de bajo nervio nivelizable para su abordaje conjunto, que será igualmente de utilidad y necesario en los trabajos de determinación de la red objeto del PTS referido en el ámbito de su comarca. Que citado documento, en calidad de borrador, le será remitido una vez elaborado para su análisis, opinión, recogida de propuestas y toma de decisiones correspondientes, al igual que se verá a los ayuntamientos del referido ámbito territorial. Señalar igualmente que es muy posible que en breve miembros del equipo redactor del documento se puedan dirigir hasta el ayuntamiento con objeto de recabar información previa sobre el ámbito de trabajo, animación, Entonces, vamos a estar un borrador. Nosotros decimos, oye, incluir esto. El equipo redactor está de acuerdo. Yo no veo el problema que se pueda aprobar. Es una carta que el informe que dices que están haciendo, que ya viene recogido en el plan director de todas formas. Pero bueno. Bueno, cuestión, pasamos a votar. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Lo dicho, la semana que viene a las 7:30, donde la convocatoria, presentaremos el eje troncal, los detalles, porque la empresa tiene que, en función de lo que se tiene en esa reunión, pues ya avanzar definitivamente en ese detalle, o cerrar el documento. Pregunta de Aldera, pegar el punto, ruegos y preguntas, hay una Sí, es una solicitud. Nada, es a raíz de la colocación de los contenedores, nos preguntábamos si el equipo de gobierno había valorado o estaba barajando la posibilidad de instalar algún contenedor adaptado más, ya que estos son bastante complicados. Se nos ha acercado igual gente mayor diciendo que la palanca también está bastante dura y no tiene mucha accesibilidad. ¿Qué es una pregunta o una sugerencia? Si estáis valorando... Sí, pues nos he dicho que sí. nosotros no hacemos una sugerencia, es una pregunta. No, sugerencia, Bien. pregunta. Antes de responderte a la pregunta y comentarte sobre el asunto de los contenedores adaptados que hemos instalado, pues bueno, hay 10% de la totalidad de los 115 son adaptados para personas de movilidad reducida, personas mayores, niños, personas que son susceptibles de usar este contenedor. El contenedor cumple con las normas establecidas dentro de la ficha técnica que nos pasa a la empresa y que están en un certificado de homologación, que sí que es cierto que actualmente los pedales están en una altura alta y también en algún caso sí que tiene cierta dureza, pero esos vienen ajustados así de fábrica que luego con el tiempo se van a bajar y luego también esa dureza se va a ir reduciendo con el uso que sea de los contenedores. Vale, por eso viene ahora de esa forma. Y por otra parte, los pedales están sustituyendo, porque de origen los técnicos habían propuesto que se colocan como están la mayoría, porque dependiendo de dónde estén colocados, si están en una plataforma normal o están cerca de la acera, el pedal va en una orientación en otra. Porque si os fijáis, bueno, esto es una ficha del contenedor que tiene un pedal hacia abajo y en otros casos el pedal está hacia arriba. En las dos fotos que tú presentas, cada foto tiene uno está en la acera, por ejemplo, que lo que tiene que hacer es acercarlo. La recomendación es acercarlo más a la acera para que pueda ser más accesible. ¿De acuerdo? Para que se pueda hacer más accesible y para que la gente pueda, que las personas podamos usar tanto personas mayores como cualquier otra persona. Esos son los contenedores también, digamos, normales. En todo caso, si es dificultoso, por personas siempre tiene la tapa, que es que no pesa nada, que se puede subir y puede acceder y puede echar la cosa a la basura. Vale, nosotros, en definitiva, contestándote a la pregunta, lo que hemos dicho, lo dijimos desde el principio, ahora hemos usado un porcentaje que más o menos puede satisfacer ciertas necesidades de personas que puedan usar ese tipo de contenedor. Y siempre y cuando tengamos más necesidades o veamos que haya más solicitudes, pues iremos colocando ese tipo de contenedores.
Ahora no tenemos previsto porque no vamos a hacer una colocación a la carta. Dentro de bueno, del criterio de proporcionalidad entendemos que con esto cubrimos ahora la necesidad, ¿de acuerdo?